RCR, la red que comunica y une al Perú. Naturalmente la noticia del día está centrada en Tía María, en la zona de Islay, en el Valle del Tambo, ¿no? Porque hoy se anunció una paralización indefinida de un grupo de sectores, un grupo de entidades, un grupo de representaciones locales, ¿no? Pero también, en honor a la verdad hay que decirlo, hay mucha gente foránea que ha llegado en las últimas horas a la zona de Islay, ¿no? Nosotros queremos darle un tratamiento en realidad bastante técnico y apropiado a ese tema, ¿no? Más allá de la agitación política, más allá de la confrontación abierta que se ha generado en las últimas horas, ¿no? Y hemos rescatado un estudio que nos parece relevante, ¿no? Desde hace buen tiempo la consultora Proesmin, que está dedicada a desarrollar actividades de asesoría y capacitación a empresas dedicadas a la industria extractiva, es decir, a la industria minera, publicó un conjunto de trabajos, ¿no?, respecto a la complementación entre agricultura y minería, que es el gran debate, ¿no?, que en estos momentos se cierne en Tía María y en otros proyectos del país, ¿no? Y hasta el momento la gran preocupación que existe es por qué no se puede explicar esto, o por qué la población no lo entiende, ¿no? ¿Qué intereses se mueven para siempre desacreditar una actividad frente a la otra, ¿no? Pero este estudio de Proesmin abarcó varias cuencas o zonas, entre ellas el Valle, el Tambo, en Islay, ¿no? Para conversar sobre este tema yo le agradezco a Leopoldo Monzón Ugarriza, él es director ejecutivo de Proesmin, que esté esta mañana con nosotros, un poco para entender el tema de fondo, ¿no?, y qué potencialidades tiene este proyecto en función al desarrollo de las poblaciones. Leopoldo, qué gusto saludarte, gracias por atender esta invitación de RCR. Hola José, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que tenemos actualmente en Tía María? Siempre hay en las últimas horas una constante, ¿no? Contaminación, no se puede hacer minería con agricultura y a veces de una manera profesas se descalifican. Conversábamos hace unos instantes con un técnico y nos explicaba, no hay tal riesgo de contaminación si se logran tomar todas las medidas preventivas, por un lado. Pero el otro gran tema es, el Valle del Tambo se puede convertir en una despensa agrícola porque tiene agua. ¿Esto es así? Sí, es totalmente cierto. Te doy una pincelada general de no solo Tía María. Yo creo que Tía María es un proyecto dentro de una gama de proyectos importantes. Así es, por eso yo decía que tú has realizado un estudio en varias cuencas. Claro, no, pero centrémonos a la del Tambo. A la del Tambo. Porque, ¿ya? Como tú sabes, hemos trabajado más de 20 cuencas en los últimos 3 años. Pero centrados en la cuenca del Valle del Tambo. Primero, para todos los que nos escuchan y nos ven en la plataforma digital, el Valle del Tambo nace en Puno, entre Puno y Moquegua, y discurren sus aguas hasta el Océano Pacífico. O sea, es un valle importante, es un valle donde no solamente existe dentro de esta cuenca el proyecto Tía María, sino existen otros proyectos mineros en esta cuenca. San Gabriel es uno de ellos, que está entre las zonas altas, y aparte existe una vocación territorial del suelo sumamente interesante y potente que se puede aprovechar. Eso es primero como mirada general del Valle del Tambo. ¿Ya? Siempre estamos preocupados y pensamos que el Valle del Tambo y la cuenca es solamente la parte baja, y lo que no es cierto. Entonces, bajo esa lupa, bajo esa mirada, bajo esa estrategia, lo que nosotros hemos hecho es mirar esto como un todo integral. Claro. Alrededor de toda la cuenca viven 100.000 habitantes, lo que significa un promedio de 22.000, 25.000 familias. ¿Ya? Y lo primero que nosotros, aparte de la vocación territorial, identificamos y estudiamos era qué espera la población, no necesariamente si hace minería, agricultura, sino qué espera como desarrollo propio en un corto, mediano y largo plazo. O sea, cuál es la mirada de lo que se piensa, de lo que ellos quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Entonces, lo primero que encontramos es, en estas zonas ligadas a este valle, las personas nos piden un primer elemento que es el empleo. ¿Cómo generas un empleo productivo a partir del desarrollo
vocacional que tiene el valle. ¿Y qué necesitas desarrollar? Entre 20.000 y 30.000 puestos de trabajo bien remunerados. No como ahora estamos en el país, Claro. que tenemos solo 25% de puestos que cumplen todas las normas y procedimientos naturales, sino que 75% de la población vive prácticamente de la economía informal, Ya. no formalizada. Entonces tenemos que lograr eso. ¿Solo la actividad minera lo va a hacer? No lo va a hacer. Tiene que haber una complementariedad, como te lo explicaba, entre agricultura y minería. Para ello tienes un valle que tiene un potencial, no dicho por nosotros, sino dicho por el censo agrario, de más de 30.000 hectáreas para desarrollar en temas agrícolas y ganaderos. Y existe agua. A ver, es el otro tema, el otro lado de la mesa. Porque siempre se argumenta, van a dejar seca toda la despensa del valle, no va a haber posibilidad de desarrollo agrícola, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, el agua, como en el 95% de los valles o cuencas del país, es estacional. Tú encuentras abundancia en una época que nosotros, cuando en Lima estamos en época de verano, ellos tienen abundancia de agua, hay encima del consumo, si se desarrollase 10 proyectos mineros, si se desarrollase toda la agricultura que tiene que dar, sobraría agua en esas épocas. Pero también hay unas épocas de sequía y donde hay menos lluvias. Entonces, en el balance hídrico anual tienes positivo. Nosotros hemos hecho un estudio, yo te lo voy a pasar, donde están exactamente las cantidades, pero aproximadamente nos quedan más de 13 millones de metros cúbicos sobrantes de agua en este balance. Y mucha se pierde por no existir un balance hídrico, ¿no? Muchas se pierden no por existir, sino porque no existe la infraestructura Claro, para retener adecuadamente el agua. Y en esto hay dos estrategias importantes e interesantes de llevar a cabo. Una es las mega represas, que hay dos proyectos que tienen más de 20 años que siguen en estudio. Y por problemas políticos no logran cristalizarse. Que es la no es un problema de ninguna de las mineras, sino es un problema de decisión, ¿no? Es un problema, claro. Es un problema de decisión. Y luego vamos a hablar cómo es la estrategia de hacer interactuar entre los actores, entre ellos la minera, el Estado. Claro. Pero te estoy contando los elementos que hay. Entonces ahí tenemos dos represas grandes e importantes por desarrollar. Una es Paltitura y la otra es Guairundo. Que yo no lo hago acá, que lo hago más allá, que depende de Moquegua, que depende de Arequipa. No, esto tiene que ser un desarrollo integral de cuenca. Independientemente de si lo hago acá, allá, es lo que hay que hacer. Luego hay que trabajar con mini represas que luego se asocian a micro represas de economía familiar, dependiendo del piso altitudinal de donde se está. Entonces hay toda una estrategia para llevar a cabo alrededor del río Tambo, ¿no? Ahora, el otro tema, cuando tú dices cómo generamos desarrollo, hay 100.000 personas, de las cuales muchas dependen de la actividad Disculpa, agrícola. en toda la cuenca, Toda la porque cuenca. no quiero que se piense que solamente en la parte baja. No, toda la cuenca. Toda la cuenca. Ahora, ¿es una agricultura floreciente o es incipiente? Hay agricultura que se ha comenzado a trabajar de forma muy interesante en la zona baja. ¿Ya? Y eso es uno de los que este proyecto genera algún temor. Y es un temor que hasta cierto punto es entendible y te voy a explicar por qué. ¿Qué ha pasado? Esas cuencas bajas toman agua del subsuelo y básicamente de pozos. ¿Qué pasa? Cuando vas tomando el agua de un pozo, conforme pasan los años, tiende a presentar metales pesados ese pozo. Ya en la zona baja del valle ya estás encontrando agua con arsénico, que es un mal endémico de ese lado de la costa peruana, que va desde Tacna hasta Arequipa. Pero es un proceso de mineralización de los suelos. Es un proceso en el cual, al haber muchos afloramientos de mineral a lo largo de toda la cuenca, hay un proceso de lixiviación, que las aguas del agua entran a los ríos subterráneos, baja y se carga. Esto se hace de manera natural. Ahora, ¿y por qué no se explica esto? ¿O por qué no se ha explicado? Sí, porque tendemos a tratar de explicar la problemática, primero,
de manera muy sencilla y solamente cuando se presenta el problema. Entonces siempre terminamos de hablar en Tía María como casos como hoy o hace 2 años cuando se originaron los problemas, o hace 3 o hace 4. Pero como no hay un desarrollo continuo, o sea, no se ha planteado principalmente de parte del gobierno, no se ha planteado una estrategia, ni un plan, ni se ha desarrollado, ni se lleva a cabo. Entonces vivimos apagando incendios, y esto sucede igual en Las Bambas, y esto sucede igual en el tramo del oleoducto, y así como se repite la geografía, así como se repite la estacionalidad de los ríos, se repiten los problemas y los desastres naturales y todo, porque el país no está acostumbrado a llevar a cabo sus planes. Cuando hay problema quiere hacer los planes, y cuando no hay problema no hace nada. Entonces ahí tenemos algo que corregir y de inmediato, ¿no? Ahora, la empresa, conversábamos hace unos días con Óscar González Rocha, hace 3, 4 días nos explicaba que ellos han hecho todo un trabajo en los últimos meses de brindarle información a la población, ¿no? Pero esto, de una u otra manera, por las mismas circunstancias, el mismo correlato político que tiene en estos momentos, no es posible, digamos, sentarse a conversar, establecer cuáles son las consideraciones que se plantean como empresa frente a las comunidades, que es el tema central. Y lo otro es que hay un Estado que muchas veces no está presente, ¿no? Entonces, para poder entender por qué te hago todo este cuadro, porque la gente dice, vivimos en pobreza extrema, entonces sienten que hay la ausencia del Estado, cuando allí está el punto neurálgico, ¿no? Hay muchas comunidades donde no se siente esa presencia y siempre le echan la culpa o siempre tratan de cargarle, digamos, toda la responsabilidad al privado o al inversionista, ¿no? ¿Cuál es la situación real que vive la gente? ¿Hay, digamos, infraestructura en salud adecuada en la zona? ¿Hay, digamos, infraestructura educativa en la zona adecuada? ¿Hay vías de comunicación adecuadas en la zona? ¿Hay, digamos, infraestructura hidráulica que estamos conversando? ¿Existe eso o no existe? A ver, la pregunta la voy a trasladar al país, luego la voy a regresar. ¿Cómo no? ¿Hay infraestructura en el país adecuada? ¿Hay escuelas apropiadas? Claro. ¿Hay centros de salud apropiados? No. Claro. No. O sea, tenemos un problema que es un problema a nivel nacional. Y tú lo dices con conocimiento de causa porque has recorrido todo el país. Eso es cierto. Claro. No podemos ocultar el sol con un dedo. Ya. Ahora, en el Valle del Tambo obviamente es un reflejo de lo que sucede en todo el país. Ya. Un poco perverso porque el Valle del Tambo es muy rico. Claro. O sea, es muy rico, entonces hay una paradoja entre ambos. Quiero llegar al tema de la empresa, el Estado y la correlación de comunidad, empresa, Estado y toda esta historia, ¿no? Yo reconozco que el empresario minero esté pensando en su proyecto como tal y ese es su rol. Pero también el rol del empresario tiene que ser un rol promotor del desarrollo en general en su zona, porque tiene que crear un clima de paz. Es la política del buen vecino, ¿no? Exactamente. Yo hago esta analogía siempre y cuando converso de este tema con mis amigos les pregunto, ¿qué pasa si al costado tuyo abren una mina en tu casa en San Borja? Entonces van a venir los camiones. El otro día construían al frente de mi casa y me he pasado sufriendo 2 semanas, ¿no? Viene el camión, suena, levanta, obviamente me mortifica, ¿no? Si eso hace que el barrio se llene de personas, me sigue incomodando porque la seguridad ciudadana se vuelve más complicada. Entonces, igual pasa con un poblador que ve pasar el desarrollo minero y que no ve un beneficio personal. Entonces, ¿por qué? Entonces él dice, ¿por qué no participo de esta fiesta? De repente solamente consiguen trabajo una parte. Entonces, mientras que no se vea el desarrollo integral de la cuenca y genere un beneficio para todos, siempre van a haber resquicios de querer. Aparte de eso, súmale factores como los asusadores, como gente que viene y se aprovecha, a pesar de contar con la información, se aprovecha. Ahora, la información per se es buena, los planes son buenos, pero si no ejecutas nada, igual sigues con la problemática. Estás cargando el problema futuro. Entonces, normalmente, lo que han venido haciendo
este gobierno y gobiernos anteriores ha sido llegar a acuerdos, firmar actas, pero ¿qué concreto se ha hecho? Yo te pregunto, no solamente ahí, sino en general en el país. Entonces ya hay que pasar de la palabra a la obra de inmediato. Y eso también lo manifesté en el estudio y además le dimos al Estado el mecanismo para hacerlo, que era lo que escribo de hacerlo a través de un fideicomiso. Ahora, dentro de esa lectura que tú tienes en todo el Valle del Tambo, ¿es posible mitigar cualquier eventualidad de contaminación que mucho se habla? Porque aquí también es el otro tema, ¿no? El otro tema es contaminación, contaminación, contaminación. Hemos consultado a una serie de técnicos, ¿no? Y nos dicen, no existen posibilidades. Hoy hay una minería que ha avanzado tecnológicamente, que desarrolla estándares exigibles en todas partes del mundo, y eso no. El tema también el tema del agua, ¿no? Antes se decía, no, va a dejarnos sin agua, ahora se habla se va a aprovechar el tema del agua del mar, ¿no? Entonces, ¿por qué teniendo todos esos componentes no se puede arribar y explicarle esto con claridad a la población? A ver, de nuevo, ¿cuál es el problema real? Voy a entrar al tema de la contaminación, ya este detalle, ¿ya? Pero primero, ¿cuál es el tema real? Primero entendamos qué quiere la población. O sea, la población presenta, y voy a ser bien crudo, la población muchas veces presenta una queja ambiental para disfrazar una queja social válida. Voy a explicar con más detalle esto. ¿Qué quiere decir? La población dice, va a contaminar porque lo que quiere decir es, dame empleo. Entonces hay que desglosar qué es lo que de verdad se quiere. Entonces la primera preocupación de la población es qué gano yo de esto. Y en qué gano yo no es cuánto, no debemos ir a cuánto yo le doy de plata o cuánto yo quiero, no, sino qué le doy para que tenga un desarrollo sostenible en el tiempo la población. Beneficio directo. Beneficio directo a través de empleo, porque a través de empleo se dignifica la familia. ¿Ya? Entonces, primero hay que desgranar qué es lo que quiere. ¿Ya? Claro, entonces la minería sola no puede hacerlo. Sí. Eso sí, pero no puede, pues no, una minería moderna no puede emplear a toda la población. Eso también es cierto. Entonces hay que ponerse en el plan estratégico. Y es que tampoco es porque no se puede llegar todo el tiempo al rol asistencial. Eso no pero es. es que no es, te lo acabo de repetir, es cómo desarrolla algo sostenible. Sostenible. ¿Ya? Entonces, primero quiero dejar esto en claro porque se desvirtúa y se va todo a este lado porque le hacemos el juego al asusador. Le hacemos el juego porque el asusador viene y dice, es un tema ambiental, promueve a las personas a que presenten su queja hacia ese lado, por el otro lado caemos en esa trampa, entonces los proyectos se entrampan. Pero no solamente es un problema que se vive en el Valle del Tambo. Si tú un poco empiezas a revisar por lo que está pasando en los medios de comunicación en Lima, ahí hay una desinformación total. Y esto se repite, lo que acabas de decir, esto se repite en todos los valles. Entonces tú traza un mapa minero, salvo honrosas excepciones, traza un mapa minero, vas a encontrar la misma problemática. O sea, si te trasladas esto sin ir muy lejos a Las Bambas, vas a encontrar lo mismo. Es parte de lo mismo. Y si traslapas esto, como te decía hace un momento, a la selva con el petróleo, va a pasar lo mismo. Y si traslapas esto a otras zonas, vas a encontrar exactamente lo mismo. Ahora, quiero responder tu pregunta porque no la quiero dejar en el aire con respecto al medio ambiente. Si se maneja adecuadamente con las normas y procedimientos que hoy día la legislación tiene previstas, en minería hay cero oportunidad de dañar el ambiente. Pero también tienes que cumplir las normas. O sea, tienes que cumplir las normas. Quiere decir de que hoy día tenemos elementos que hacen menos flexible a la minería que hace un año, que hace algunos años. ¿Qué ha pasado con la minería hace unos años? Ha dejado una carga de pasivos ambientales inmensa en el país. Y eso no podemos tapar con el sol con un dedo. Y va a ser doloroso. Sauder también tiene cosas que resolver en la zona. ¿Por qué? Porque cuando desarrollaba minería en los años 70 no tenía la normativa que tiene hoy.
que debe comenzar a resolver y que va a tener que ser parte de su cierre de minas como está previsto en ley. ¿Ya? Pero lo que ahora, un proyecto que comienza en el 2020, tiene que tener unos estándares ambientales que son altos, porque así lo dicta la norma y porque ya tenemos el mecanismo como llevarlo a control. Eso evitaría cualquier problema ambiental, eso es cierto. Entonces, por ahí no va el tema, por eso te decía. Yo creo que todos ya saben que va a haber un control. Además, la población puede ser un actor importante de este control ambiental. Debe ser parte del monitoreo continuo, etc., que sucede en la zona, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, regreso al punto inicial de la conversación y cómo haces que la población sea partícipe de este beneficio en esta zona tan rica y tan potente. ¿Cómo es lo que te decía hace un minuto? Llévalo al desarrollo complementario de actividades complementarias. Ahora, en función a esa línea que estás desarrollando, Polo, estamos conversando con Leopoldo Monzón Garriza, ¿no? Él es director ejecutivo de ProSMIN, una consultora que está dedicada justamente a desarrollar actividades de asesoría y capacitación a empresas en la industria extractiva, ¿no? Pero lo más importante es que tiene una mirada muy cercana a los diferentes planos de inversión que se desarrollan en el Perú, sean esto de minería, sean esto en hidrocarburos. Por eso que hoy tengo un invitado que me parece de lujo, porque conoce muy bien el tema, ha desarrollado esto en varios contextos, pero adicionalmente con un conjunto de recomendaciones. Entonces, dándole esa mirada, Polo, ¿cómo es que le podemos decir, si no convencer por lo menos al poblador de todo el tambo, es decir, esto te beneficia, ¿por qué? No solamente en el plano del ingreso del canon o el canon del tema en regalías, no, sino en un corto plazo esto te va a beneficiar. Si tú vas de la mano con el Estado, vas de la mano con la empresa, esto te puede beneficiar. Acá el secreto. El canon y la regalía, mientras que no sirva para desarrollar desarrollo sostenible, valga la redundancia, que no traiga desarrollo sostenible, no sirve de poco o nada. ¿De acuerdo? Y tú no vas a ver canon y regalía, o básicamente canon, en las primeras etapas del proyecto. O sea, sí, porque esa es la verdad de la historia. O sea, eso. Entonces, claro, se habla mucho de estas cosas y se trata de vender. Hacia adelante, cuando empiece la etapa de cuando de explotación, claro, y después de haber recuperado tu plata. Así es. O sea, todavía la Bamba no paga canon porque no paga impuestos a la renta porque todavía no recuperan sus 10.000 millones. Está proyectándose para el 21. Y ya quiere proyectar. Pero lo que trato de decir es, existiendo en el mundo en general, N mecanismos financieros. Hoy día el costo del dinero es el más barato de hace 50 o 60 años. Teniendo fundaciones, teniendo grupos que vienen acá y que le dicen al Estado, yo te financio. No creamos el mecanismo para resolver eso. Entonces, el gobierno anterior, que es parte de eso, que es el gobierno de Kuczynski, tomó una idea nuestra que era el adelanto del canon, porque fue idea nuestra hace 7 años, está eso en televisión dicho, y usó y nos pareció correctísimo y le explicamos y le dijimos cómo la idea y que podía ser perfeccionada, etc. Se usó la palabra, sonó bonito, pero nunca se ha implementado. Esa es la verdad de la historia. Pero esto, lo que les voy a contar, parece tan sencillo, pero es tan paradójico que no se puede hacer. A veces es para volvernos locos en nuestro país. Si una empresa como Tía María o como la que fuese, tiene el principal elemento de financiamiento en sus manos y el Estado es socio, ¿por qué es socio? Porque cobra el 30% de esa utilidad o más. Así es. En muchos casos más que eso. Entonces yo soy socio de un megaproyecto, yo Estado peruano, que tiene esa renta. Entonces y al existir lo que nosotros en minería llamamos una reserva aprobada,
podemos traer a valor presente el valor del yacimiento a precio de metal a los más bajos de los últimos 10 años, si queremos, y hacer nuestro flujo de caja, y sabemos cuánto vale el proyecto en valor presente. Y con eso el gobierno tiene una palanca para ir a cualquier organismo internacional, a cualquier fondo, y establecer un fideicomiso para desarrollar los elementos que van a permitir un desarrollo sostenible de toda la zona. Y lo que garantiza exactamente romper esa cadena que siempre, digamos, ocurre, ¿no? De satanizar los proyectos, ¿no? Así es. Pero, ¿tú crees que se va a satanizar algo? Yo siempre cuento esta anécdota. Estábamos haciendo unos proyectos en Canadá en algún momento de esta historia, y yo me quedaba asombrado de ver cómo, antes de que se moviera una piedra del yacimiento, ya se había construido la carretera, el hospital, el colegio, ya se había potabilizado el agua, ya habían plantas. Entonces, cuando entraba a mover una piedra a la mina, ya tenía toda la... Entonces, la población, ¿qué argumento podía utilizar para decirle al empresario y al Estado, esto no va? Si esto les había traído desarrollo concreto y real, y además les había generado toda una cadena de puestas de empleo, y tanto era así que no había ni población, faltaba población, había que ir a traer población del Asia, de otros lugares, para que habitaran esa zona que se había desarrollado el reasentamiento, pero hacia positivo. Entonces, siempre lo tomo como anécdota porque lo viví en carne propia. Y esta historia siempre le he contado que podemos promoverla fácilmente acá. Imagínate un valle con 30.000 hectáreas sembradas de productos de alto valor, porque su clima lo permite, genera 30.000 puestos de empleo, 35.000 puestos de empleo, una hectárea por persona. ¿Ya? Imagínate, pleno empleo, como Ica, Sí. ¿ya? Informalizado todavía. ¿Tú crees que en el Valle del Tambo alguien se opondría a que te están dando el capital de trabajo para desarrollar eso, y alguien se opondría para desarrollarlo? Por supuesto que no. Pero hoy ofreces algo de eso. Y no lo cumples. Lo ofreces, pero lo ofreces mal planteado, a medias, y no lo cumples. Así es. Entonces ahora llegó el momento en que, y la plata, lo más grave es que no lo cumples. A veces tú le ofreces algo a tu hijo y la economía no te permite resolverle el problema, pero en este caso tienes la plata guardada en el banco. ¿Cómo se llama eso? Ya es avaricia, ¿no es cierto? RCR, la red que comunica y une al Perú.